Bueno, chicos, como les prometí, les voy a mostrar el video. Es un video que ya les mostré en clase, pero que les dije que se los iba a dejar aquí para que pudieran verlo más veces. Entonces, porque yo sé que con una vez que lo vean no es suficiente. Es algo de práctica. Recuerden que todo esto de práctica es práctica, práctica, práctica. Entonces, no queda de otra más que seguir practicando esto y, bueno, por medio de estarlo viendo varias veces van a poder encontrar las respuestas. Entonces, aquellos que ya cuentan con plataforma, ya cuentan con este video directamente, solo tienen que ir al botón que dice Live Skills Video, page 19. Y bueno, para los demás que no tienen la plataforma, les estoy pasando el video, ¿de acuerdo? Entonces, ahí va. What makes me stressed is doing schoolwork on time. You know, homework that the teacher wants for the next day. We have a lot of writing, a lot of exercises, and sometimes the teachers will give us homework on the same night. That's really stressful. And there's the social life as well. That's the time I spend with my school friends. The thing is, my friends always want me to go out with them. Shopping, to the cinema, to parties. Together, the schoolwork and the social life, they make me stress out because I don't have any time to just relax on my own. I work at the weekends in a cafe in town. That makes me very stressed. Having school and work, I sometimes get up at 6 o'clock in the morning to do homework because I haven't got any time at the weekends. And I never go shopping with my friends on Saturdays because I'm always at work. I'm stressed when my parents want me to do things that I don't want to do. For example, at the weekends, all I want to do is relax. But my parents always make me go shopping with them or make me look after my little brother and sister when they go out. I don't have time to do what I want to do. When I stress out, I get really worried about things I don't usually worry about. I don't sleep, I don't eat much, and that's not healthy. The way I deal with my stress is that I go out and take photos. I take photos of my favourite places in town, interesting things, or people that I see. Or I go home and play music. I play the piano and the guitar. That makes me feel better. When I'm stressed, I'm sad. I don't want to talk to anybody or see people. I relax by walking. If I have time, I like to walk in the park. If I don't have time, I walk to school and walk to work. I feel positive and happy after that. Then I can chat to my friends again. When I'm stressed, I'm angry with my family, especially my little brother and sister. I'm not a very nice person when I'm stressed. When I'm stressed, I like to do sport. I like to go for a run or go to the sports centre or go swimming. After that, I speak about it with a friend and maybe play a video game. That really helps me. Bien, aparte de este video, también tenemos algunas otras cosas que compartir. Oh, perdón. Ok, ahí va. Aparte del video, se acuerdan que también llegamos a ver esta parte del listening y dimos algunos tips para que ustedes pudieran realizar el ejercicio, pero pues obviamente falta la parte del audio, entonces vamos a compartirlo de una vez. Y bueno, ahí va. Unit 1. Listening. Exercises 2 and 3. You know what, Sam? I hate Saturday mornings. I never have anything to do, and nobody is free. I don't know what they all do. What about you? Where do you usually go? I always go to a sports centre, you know, the one in Cannon Street. I play basketball in a team and we always have matches on Saturday morning. Does Matthew usually go with you?
No, he doesn't. He usually goes to the library. He often does his homework there. I think he prefers doing his homework there rather than doing it at home, but I don't know why. And what about Ben? Ben loves sport. Does he go to the sports centre? No, he hardly ever goes. But you're right. He loves sport and he really likes running. He goes 3 or 4 times a week. He always goes to the park to run on Saturday morning. Isabel sometimes goes to the park too, but she never goes on Saturday morning because she goes shopping then. You know, in that shopping centre in Keybridge. And Sophia? What does she do? Well, you know she's a great swimmer. She goes to the pool 5 days a week from Monday to Friday, but she never goes on Saturday morning. Do you know where she goes? No. Where? To a museum. You know, the one in the city centre. The museum or the art gallery? The museum. Why does Sophia go there? Her mum and dad work there, so she goes with them. But don't they work at the art gallery? No, those are Jenny's parents. Well, so everybody has somewhere to go on Saturday morning except me. It's not fair. Well, come and watch me play basketball. That's not a bad idea. Como vieron, comúnmente lo que pasa aquí es que mencionan muchas de las palabras que ustedes tienen escritas aquí, pero en algunos casos dicen que no, que ese no es la respuesta, no es a dónde va esa persona. Entonces hay que fijarse nada más, por favor, en eso. Y bueno, hay otra parte que sí me gustaría que checaran y es justamente esto. Dice grammar in context. En este caso vamos a ver con un poquito más de tranquilidad esta parte. Y bueno, adverbs of frequency se refiere a los adverbios de frecuencia. Cuando nosotros tenemos un adverbio, fíjense bien, los adverbios, ¿qué son? Son como los adjetivos, pero de las acciones. Nosotros tenemos los adjetivos, por ejemplo, para las personas y calificamos a alguien cuando usamos un adjetivo de si es, por ejemplo, alto, si es bajito, de estatura, y algunas otras características. Incluso podemos decir que puede ser malhumorado, por ejemplo. Humorado, ok, aquí está. Y bueno, esas son las características que le podemos dar a una persona o a un animal, ¿no? O incluso a cosas. Nosotros podemos decir que las cosas son de color morado, si son grandes, si son pequeñas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los adverbios son algo así como lo que califica a los verbos, es decir, en este caso son adverbios de frecuencia. ¿Qué tantas veces hacen algo? Entonces los adverbios, recuerden nada más, adverbs, esto es diferente. Este adverbio lo que va a hacer es calificar cómo se hacen las cosas, en este caso con qué tanta frecuencia. Entonces aquí ustedes tienen un ejercicio en el que justamente se trata de eso, que tienen que adivinar la frecuencia. Aquí ya ustedes tienen una especie como de, vamos a ponerle así, que podemos llamarle, es una especie de indicador, vamos a dejarlo como indicador, en la que cuando hacen las cosas 0% del tiempo, es decir, nunca utilizamos esta palabra, never, ¿sale? Pero pues de ahí tienen otras más y justamente están en nuestros ejemplos. Por ejemplo, aparte de never, tenemos always, often, usually, hardly ever, and sometimes. Entonces, de lo que se trata este ejercicio es que ustedes averigüen en dónde va cada una de ellas. ¿Cuál es la que se hace 100%? ¿Cuál de estas palabras nos diría que hacemos una actividad 100%? Es decir, todo el tiempo. Y de hecho, ahí les están dando ya parte de la respuesta. Dice, put them in order from 0%, which is never, to 100%, is always. Entonces ya tienen los opuestos, tienen cuando se hace nunca o cuando se hace siempre. Entonces ahí siempre el 100% sería always. Ya tienen la primera respuesta, que es el number 6, always. Pero les falta averiguar entonces cuáles son los demás.
por el número de frecuencia, qué tanto hacen esto. Entonces, chequen ahí cuáles son las palabras. Tienen 4 que tienen que averiguar ustedes en dónde van. Entonces, para eso pueden usar un diccionario también y podrían encontrar qué significan las palabras. A lo mejor en algunas puede ser que tengan dudas, sí, efectivamente, porque algunas suenan muy parecidas. En frecuencia suenan muy parecidas, pero pues no es lo mismo, ¿sale? ¿Y cómo pueden resolver esta duda? Bueno, también existe un grammar reference al final en la página 24, es decir, las últimas páginas que tienen en esta unidad. Ahí viene un grammar reference. Entonces, si alguna de estas no lo lograron localizar dentro de aquí o no les sale o el ejercicio les dice que no y que no y que no, bueno, pueden checar el grammar reference para saber si están en lo correcto o no, para checar cuáles son las frecuencias, cómo van en los porcentajes. ¿Cuál sería la que va después de nunca? El number 3, number 4, number 5 y hasta el always, que es el number 6. Bien, después de eso tienen otro ejercicio. Este ejercicio dice read the sentences and choose the correct alternative. Entonces dice to complete the rules in 1 and 2. Entonces quiere decir que estas son reglas. Casi siempre la primera parte de gramática son ejemplos y reglas. Entonces fíjense bien, esto dijimos que son adverbios de frecuencia para decir qué tantas veces ocurre algo que hacen alguien. Entonces, en este caso ya dijimos que always es cuando ocurre siempre, que ocurre el 100% de las veces. Y never cuando ocurre el 0% de las veces. Pero también tenemos que saber cuándo escribimos o cómo escribimos una oración con los adverbios de frecuencia. Y fíjense bien, les dan 2 ejemplos. Les dicen I'm always here y they never go to the cinema. Aquí que hay que averiguar, tienen 2 reglas. Rule number 1 and rule number 2. Entonces, ustedes tienen que decidir aquí, sí tienen que hacer estos ejercicios porque vi que en otros libros, en las actividades de las semanas pasadas, no me respondían esta parte. Y es la más importante porque aquí está la regla para que ustedes sepan cómo hacerlo. Entonces, es necesario que respondan estos ejercicios. Aquí dice, adverbs of frequency come before or after to be. Entonces, chequen cuál de los 2 ejercicios, el A o el B, cuál tiene que ver con el verb be. Primero tienen que averiguar cuál de estos 2 es el verb be. Ya que identificaron cuál es el verbo be, aquí dice, los adverbios de frecuencia vienen antes o después del verbo be. Before significa antes y after significa después, aunque empiece con a, porque muchos se confunden y como dice after, dicen after, antes. No, ¿qué creen? Que no, es todo lo contrario. Recuérdenlo justamente porque no es. Entonces, en este caso, acuérdense que after es después y before es antes. Before, antes, after, después. Entonces, aquí tienen que averiguar, tienen que ver cuál de estas 2 oraciones es con el verbo be y en dónde está ese adverbio de frecuencia. ¿Está antes del verbo be o está después del verbo be? Lo mismo con la regla número 2, nada más que en esta es acerca de los demás verbos que no son el verbo be. Como por ejemplo dice el verbo go, swim and play. Entonces tienen un ejemplo ahí también que no es verbo be. ¿Cuál de esos 2 es el A o el B? Y chequen en dónde está el adverbio de frecuencia. Si es antes, before, o después, after. Entonces tienen que señalarme aquí, sí es importante que lo señalen porque así es como vamos a estar escribiendo los ejercicios con adverbs of frequency. Es necesario que se aprendan en qué parte de la oración va nuestro adverbio de frecuencia. Y de hecho hasta se los ponen en color azul. Entonces chequen ahí, los de color azul son los adverbios de frecuencia. ¿En dónde está el verbo be? ¿Antes o después? ¿En dónde están los demás verbos? ¿Antes o después? Eso es lo que tienen que hacer en ese ejercicio. Y bueno, de todas maneras, si llegan a tener dudas, también se vale consultar el grammar reference. Pero inténtenlo hacer primero ustedes. Créanme, es importante que ustedes traten de asimilarlo primero de esa manera, intentándolo hacer ustedes y después, si no pueden, entonces sí, ok, tengo la duda, no estoy muy seguro, segura, voy a consultar el grammar reference. Créanme que sirve mucho para el examen si hacen esto primero. Si lo hacen fácil y checan luego el grammar reference, ¿qué creen? No se van a acordar de esto para nada en su examen. Entonces, lo importante es que se acuerden de esto. Dice, number 2, write the sentences again with an adverb of frequency in the correct place.
Ok, and make the sentences true for you. Entonces, este ejercicio es para ustedes. Sí, sí hay que hacerlo. Aquí no se los van a calificar. ¿Por qué razón no se los califican? Porque es un ejercicio de enunciados verdaderos para ustedes. Entonces, lo que aplica para una persona no aplica para la otra. Algunas personas, el ejemplo, I dance, les gustará muchísimo bailar y bailan todo el tiempo, pero habrá personas que no. Y por ejemplo, aquí nos pueden decir, I hardly ever dance. Si no les gusta bailar, a lo mejor dicen, I hardly ever dance. Entonces, vean en dónde está. Tienen un sujeto, tienen el adverbio de frecuencia y luego el verbo dance. Entonces, chequen cómo se tienen que escribir las oraciones, así tienen que hacer las demás, pero tienen que usar un adverbio de frecuencia que se aplique con ustedes. La base es esta, el sujeto, el adverbio, el verbo, pero eso acuérdense nada más en el caso de verbos que no son el verbo be. Ya por ahí les estoy dando una respuesta, entonces también acuérdense de eso, porque les estoy diciendo justamente de las reglitas de ahí arriba, algo acabo de decir ahorita que tiene que ver con esas reglas. Entonces, bueno, esta nada más acuérdense que es sujeto, el adverbio, luego el verbo. Entonces, lo mismo van a hacer con los demás, pero le van a poner un adverbio que sea algo que sea verdadero para ustedes. Vuelvo a repetir, si a lo mejor es un algo que ustedes hacen mucho porque les gusta mucho bailar, entonces no me van a utilizar hardly ever. A lo mejor me van a utilizar always, que siempre bailan, ¿no? Entonces, modifiquen esos adverbios de frecuencia dependiendo de la actividad, si ustedes la hacen, si no la hacen, si la hacen poquito, si la hacen mucho. Entonces, aquí es lo que tienen que hacer con estos ejercicios. Y sí, sí es necesario que los hagan, por favor, estos sí a fuercita tienen que estar hechos. ¿Por qué? Porque es como van a aprender a escribir oraciones con los adverbios. Entonces, esa sí tienen que hacerla. Ahora, esta ya no, esta ya dice otra cosa que tendremos que estar platicando con otros compañeros y bueno, hacer la actividad con otros compañeros. Desafortunadamente ahorita pues no podemos hacerla, pero el anterior, que es el ejercicio 2, sí lo vamos a hacer. Entonces, bueno, estos pues nuevamente es como para hacer plática, como para hacer speaking con otras personas, pero como les decía yo, está un poquito más difícil en este momento. Pues lo vamos a dejar nada más con el ejercicio 2 de esa página. Y bueno, ya nada más nos faltaría esta página que es la página 21, 21, page 21, and the exercises, the last exercises are present simple questions. So, present simple questions, fíjense bien las preguntas de simple questions, de present simple, sorry. Son justamente oraciones, nosotros ya habíamos visto las oraciones en presente simple en su forma afirmativa y negativa, pero ahora tenemos que ver cómo se hacen las preguntas. Y bueno, lo primero que tienen siempre, les repito yo, es que les dan ejemplos. Aquí les están poniendo diferentes ejemplos. Si se dan cuenta, aquí también les señalan en color azul algunas cosas que son importantes, como que estos que son los auxiliares, como este y este. Chequen en dónde están. Hay unos auxiliares que vienen al principio de la oración, otros que vienen después de una palabra. Entonces, ahorita vamos a ver, pero bueno, lo principal es que también les quiero escribir aquí un poquito, nada más les voy a escribir algo que es importantísimo, que es la estructura de más o menos cómo van las oraciones. Cuando nosotros hacemos preguntas, usualmente no es exactamente como tal, pero es la base, digámoslo así, de toda pregunta, es que vamos a empezar siempre por el auxiliar. Entonces, el auxiliar generalmente es el auxiliar que utilizan en el tiempo del cual están hablando. En este momento estamos hablando del presente simple, entonces tenemos que utilizar los auxiliares del presente simple, que sería do o dos. Por eso los ejemplos tienen aquí does Matthew or do you go. Entonces, esos son los primeritos que casi siempre están. Después de eso tenemos el sujeto, después el verbo, y después complemento y después un question mark. Generalmente así vamos a tener casi todas las oraciones que nosotros tenemos en forma de pregunta, tienen una estructura similar. A lo mejor van a haber cambios porque a lo mejor en algunos casos, pues bueno, puede ser que aparte del auxiliar y el verbo tienen una terminación el verbo o alguna cosa por ahí diferente, ¿no? Pero la base y es más o menos similar casi en todos los tiempos. De hecho, también para el verbo be es algo similar, lo único que ahí en el verbo be, como tenemos un verbo auxiliar, es decir, es verbo y auxiliar al mismo tiempo, bueno, pues ya no se usa esta parte, ¿no?
Ya lo único que hacemos es poner el auxiliar, que es el verbo be, auxiliar y verbo al mismo tiempo, luego el sujeto, de ahí nos saltamos al complemento y question mark. Pero como aquí no estamos hablando del verbo be, debemos de utilizar un auxiliar, es decir, alguien que nos ayude a decir que se trata de una pregunta. Entonces nos está diciendo que si empezamos con el auxiliar es una pregunta, después nuestro sujeto, el verbo, complemento, ¿sale? Entonces eso es básicamente nuestra formulita de cómo escribiríamos oraciones en forma de pregunta en presente simple. Y bueno, de ahí chequen que hay unas que van a empezar con do y otras con dos, de que depende de si es tercera persona o no. Si son terceras personas, como en este caso que es Matthew, Matthew es lo mismo que él, entonces quiere decir que nuestro auxiliar, acuérdense, nos va a ayudar primero al estar aquí al principio de la oración, nos dice que se trata de una pregunta. También al ser do, nos dice que se trata del presente simple. Y a la hora de añadir el ES, nos dice que se trata de tercera persona. Entonces, ¿ven qué tan importantes son estos pedacitos de oración que se llaman auxiliares? Justamente nos ayudan a muchas cosas, a decir que es presente simple, que es una pregunta porque empieza con S y que además es tercera persona por la ES que tiene al final. Bien, entonces este es un ejemplo. Luego aquí tenemos otro ejemplo más que también es con dos, pero aquí tenemos otros dos que tienen el where y what. Entonces ahorita vamos a ver justamente en los statements que están aquí abajo de qué se trata en ese where y el otro era what. Dice aquí, decide if these statements are true or false. O sea, tenemos que decidir si estos enunciados son verdaderos o falsos. Entonces nos dice ahí, we use those with he, she, and it, and do with the other subject pronouns. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es verdadero o falso? Acabamos de decirlo cuando se utiliza dos, cuando se utiliza do. Ojo, entonces aquí dice que dos lo utilizamos para he, para she, para it. ¿Están en lo correcto? ¿Es cierto que utilizamos el dos para he, she o el it? Ok, y el do para todos los demás. Entonces ahí tienen que poner si es verdadero o falso. ¿De acuerdo? Lo segundo dice, in questions, do and does come before the subject. In questions, do or does come before the subject. Entonces, en las preguntas, quiere decir que aquí que el do y el does vienen antes del sujeto. ¿Eso es cierto? Vienen antes del sujeto. ¿Dónde están los sujetos? Ubiquen cuál es el sujeto de cada una de las oraciones. Por ejemplo, Matthew, aquí está Matthew, aquí está you. ¿Viene antes o después el do? Entonces, chequenme bien ahí si es verdadero o falso. Y finalmente aquí nos dice estos últimos dos que son question words. Question words también hay otras personas que les llaman WH questions. ¿Por qué les llaman WH questions? Porque prácticamente todas las palabras tienen WH, o sea, la WH, 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 excepto esta que a lo mejor no empieza con WH, pero que creen que sí la tiene. Tiene una W al final y una H al principio. Entonces, bueno, muchos les llaman por eso WH questions, pero son en realidad palabras que nos hablan de preguntas. El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. ¿Sale? Entonces, esas preguntas que buscan información de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué son las famosas question words. Y aquí nos dice, usually come at the start of the question. ¿Y qué creen que sí? Sí, estas sí se los voy a decir. Y si vienen antes. ¿Por qué? Porque en la formulita, si ustedes recuerdan, la formulita que escribimos fue auxiliar, más el sujeto, más el verbo, más el complemento, más el question mark. Y eso fue lo que utilizamos nosotros. Pero aguas, ¿qué creen? Cuando tienen un WH question, ese se salta todas las reglitas que ya teníamos aquí. Y todos los WH questions se van a preguntar antes de todo esto. Entonces, ya les estoy diciendo que esta sí viene antes y quiere decir que sí empiezan las preguntas con los question words, es una oración verdadera. Entonces, ¿por qué es verdadera? Porque si se dan cuenta también en los ejemplos dice, where do you go on a Saturday morning? What does she do? Entonces, sí empieza con where y what. Entonces, esta se salta la regla de todos los demás. Aunque ya sepamos que en presente simple es auxiliar, sujeto, verbo, complemento, que creen que de todas maneras el WH question se salta todo eso y se va a ir al principio de la fila. Entonces, siempre que tengamos un WH question, va a ir primero antes que todo lo demás.
Entonces, WH question, ahora sí el auxiliar que teníamos anteriormente, sujeto, verbo, complemento. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos con los WH question o question words, que van a estar antes de todo. Y finalmente nada más dice, in short answers we repeat the main verb. In short answers we repeat the main verb. En respuestas cortas repetimos el verbo principal. Are you sure? Bien, ¿qué creen por ahí? Tienen que checar en respuestas cortas qué sucede. Repetimos el verbo principal. Se hace lo mismo que hacíamos con el verbo be, pero ojo, verbo be era un verbo muy especial porque era verbo y auxiliar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué creen? Que aquí no aplica lo mismo. No podemos hacer lo mismo. En el otro era las respuestas cortas. ¿Se acuerdan que era sí o no? Entonces, déjenme, aquí les dibujo un poquito. Teníamos yes o teníamos no, ¿verdad? Luego el sujeto, por ejemplo. Y luego que iba el auxiliar, yo les dije que iba el auxiliar, pero como el verbo be es verbo y auxiliar al mismo tiempo, teníamos que poner yes, she is, por ejemplo, ¿no? Yes, she is. Pero en el caso de otros verbos, ¿cuál es el auxiliar en presente simple? El verbo auxiliar es yes, she does. O en el ejemplo de que quieran poner que no, es no, she doesn't. Entonces quedaría no, she doesn't. Entonces, ojo, en esta no podemos repetir el verbo principal. Es yes, she does, no, she doesn't. No podemos poner el verbo. Entonces aquí no es el verbo, es prácticamente el auxiliar, que no pasa como en el verbo be, porque en este caso recuerden, el verbo be es un verbo especial porque es un verbo y auxiliar al mismo tiempo, pero ninguno de estos verbos que tenemos por acá es un verbo especial, es nada más un verbo normal que vamos a utilizar un auxiliar para poder ayudarnos a decir muchas cosas. Y bueno, eso serían las preguntas, ¿sale? De aquí entonces ustedes tienen que hacer un ejercicio que es el 5A, que dice choose the correct alternative. Entonces tienen que elegir entre do y does. Como elegimos entre do y does, tienen que averiguar quién es el sujeto de su oración. Y fíjense bien, porque luego aquí dice your mom. Your mom no es lo mismo que tú, es tu mamá. Entonces, tu mamá significa ella. Por lo tanto, no aplica, ¿verdad? Lo mismo que con you. Entonces, mucho cuidado de quién les estén hablando. Si dice mi mamá y yo, entonces ya somos nosotros. Si dicen mis hermanos y mis primos, son ellos, ¿verdad? Entonces, depende mucho de quién les hablen para saber quién es el sujeto de la oración y que sepamos si utilizamos do o dos. Y bueno, aquí también nos dice listen and check your answers. Esta no la vamos a hacer. Ustedes, esta chequenla. Ustedes mismos nada más tienen que checar con el sujeto, quién es el sujeto de la oración y con eso ya lo tienen, ¿sale? Y bueno, estas nuevamente son de práctica con otros compañeros que no vamos a hacer porque son con otros compañeros, pero sí me interesa que hagamos este ejercicio, que es 7A. It says choose the correct alternative. Entonces aquí también tenemos que elegir la respuesta correcta o la alternativa correcta. Fíjense cómo aquí tienen, por ejemplo, dos WH question. Tienen how y what. ¿Qué significa how? ¿Qué significa what? Eso es lo que hay que averiguar ahorita. ¿Qué te están preguntando cuando dicen what? Cuando dicen how, ¿qué es lo que están preguntando? Y ¿cuál es el resto de esta oración? Do you do at the weekend? Do you do at the weekend? ¿Con cuál quedaría? ¿Con how o quedaría con what? Y bueno, tienen las respuestas. I go out with my friends. En este igual también tienen que averiguar. Entonces, todas estas son de averiguar cuál es el WH question correcto o el question words. ¿Cómo lo averiguamos? Vuelvo a repetir, lo pueden buscar en diccionario qué significan esas palabras si no se las saben. Son preguntas. Puede ser que sea qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuál. ¿Sale? Entonces busquen, esas son los tipos de preguntas que tienen los question words. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuál? ¿De acuerdo? Entonces busquen qué significan y elijan la que tenga sentido con la pregunta que ustedes tienen ahí. Bien, y ok, estas nuevamente también son justamente de práctica, entonces las vamos a dejar fuera, pero vamos a ver si podemos hacer estas de aquí. Dice, use the words to prepare questions to ask other students about what they do at the weekend.
And add 3 more questions. Entonces, esta no se las vamos a preguntar a nadie más, pero sí quiero que las hagan. Este ejercicio es el 9A, 9A. Entonces, ¿por qué quiero que hagan este? Porque sí es necesario que ustedes aprendan a realizar preguntas con WH question. Entonces, ¿cómo van las preguntas con el WH question? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Si no saben, si otra vez se confunden y necesitan la estructura de cómo se escriben, también recuerden que tienen su grammar reference al final de la unidad. Entonces, chequenme eso y hay que hacer las preguntas de esa manera. Por ejemplo, también chequen nada más que los WH question no abarcan solo una palabra. A veces dicen what time, what time. Ok, what time. Y podría ser que si lo están escribiendo de esta manera. Es más, vamos a hacer un ejercicio aquí para que lo puedan ver. Y recuerden, entonces WH question van al principio de la oración, dice what time. Es todo esto, ¿eh? Todo esto es parte de question word. No es solamente el what, es what time. Entonces todo lo que hay antes de la diagonal es parte de lo que tenemos que escribir al principio. ¿A qué hora? Y luego, ¿qué va el auxiliar? En este caso vamos a hacerlo le vamos a preguntar directamente a la persona, a ti, ¿a qué hora tú? Ah, ok, entonces tenemos que utilizar el auxiliar do. Y luego, ¿qué tenemos? El sujeto, you. Luego, ¿qué va? El verbo, get up. Y luego, ¿qué va? El complemento, on Sunday. Y el question mark. Entonces, para que vean, aquí tenemos justamente ya nuestra oración. WH question, que va hasta donde está la diagonal, luego auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Y así como esta, tenemos que realizar las demás preguntas. Yo ya les puse ahí una, entonces ustedes tienen que hacer las demás. Y bueno, de estos ya no los vamos a hacer, lo vamos a dejar hasta ahí. Nada más hasta ahí queda el video del día de hoy. Y bueno, pues ya le vamos a poner aquí que ya se quede hasta ahí nuestro video del día de hoy. Cuídense mucho y bueno, vamos a estar viendo las dudas. Recuerden que tienen que ponerla en la publicación de esta semana. Ustedes pueden preguntar ahí acerca de los temas o mandarme un mensaje privado. De preferencia, si pueden, en donde está la publicación, en el muro, busquen la publicación que tenga que ver con los temas de esta semana para que puedan escribirme ahí su pregunta y que todo el mundo lo pueda ver porque a lo mejor alguien tiene la misma duda. Entonces, pues bueno, serviría para que todo el mundo se entere de pues cómo resolver esa duda. Bien, pues cuídense mucho y nos estamos viendo. Bye bye.